buenas, ¿cómo estás? Soy la doctora Marianela Soilé y te invito a escuchar este primer episodio del podcast de Gastromente. Hoy te traigo un tema no menos controversial, que es, cuando como pan me hincho, quiero cambiar, quiero comer alguna otra preparación. Las harinas alternativas, coco, almendra, nuez, ¿son mejores? ¿No? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los riesgos? Este podcast y este tema nace de que muchas personas cuando van al consultorio me preguntan esto y yo siempre soy categórica con mi respuesta. Simplemente no lo hagas, no comas pan de trigo común ni preparaciones que contengan estas harinas alternativas en el día a día. Y las personas me miran desconcertados y me dicen, ¿y entonces qué como si no como pan? Al decir esto, mucha parte de la comunidad científica o profesional se lanzan como leones a la presa, ya que consideran que este tipo de preparaciones es la alternativa natural al pan. Yo lo entiendo, pero simplemente no lo comparto y ahora les voy a pasar a explicar el real porqué de esto que digo. Para poder entrar en tema, quiero explicarle algunas cosas importantes. Existen tres grupos de macronutrientes en nuestro cuerpo, con los que nuestro cuerpo trabaja: las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Los carbohidratos son la vedette de este podcast y es lo que vamos a hablar un poquito más. Los hidratos de carbono son una fuente de energía pura para el cuerpo. ¿A qué me refiero? Que cuando uno los come, se metabolizan rápidamente y rápidamente en el torrente sanguíneo hay energía para ser utilizada. Em, Cuando hablamos de las preparaciones o de las panificaciones con harinas alternativas, realmente creo que no son la panacea y que no habría que darle un premio Nobel por este descubrimiento. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Que los hidratos de carbono no son malos per se. Si nosotros diríamos que todos los hidratos de carbono son malos, estaríamos cayendo en un reduccionismo nutricional. Ahora, hay que saber cuáles comemos, cuánto comemos y cuándo los comemos. Que existan estas harinas integrales es una mejor opción, definitivamente es una mejor opción, sobre todo para pacientes que tienen sensibilidad al gluten no celíaco o algún tipo de intolerancia a los hidratos de carbono. Pero particularmente creo que a los profesionales no se nos ha enseñado en la facultad este tópico y creo que realmente estoy convencida de que tampoco son tan beneficiosos como parecen. Hay mucho marketing detrás y hay que entenderlo, es importante vender. Hay empresas que fabrican productos con etiquetado integral y que no son integrales. La realidad es que los estudios que demuestran que son mejores son estudios poblacionales. ¿A qué me refiero? Que no son estudios de investigación aleatorizados, doble ciego, en donde se puede comprobar, si haces esto, vas a conseguir esto otro. Por lo cual, relación no indica causalidad. La realidad es que habría que probar esta hipótesis en estudios de investigación. Yo cuando hablo de hidratos de carbono, generalmente hablo de papa, arroz, batata, tomate, brócoli, frutas, manzana, durazno, no fideos, panes, facturas, golosinas, etcétera, etcétera. Y ahora pasando específicamente a la pregunta que motiva este podcast, ¿las harinas integrales o las preparaciones con este tipo de harinas son mejores que las hechas con trigo común? Y ahí hay que hacer una disquisición de qué tipo de harinas estamos hablando. La realidad es que la calidad de la harina depende del producto base. ¿A qué me refiero con esto? Que si son harinas de coco o harina de almendra, es mucho mejor que la harina de trigo o de centeno. Pero, ¿por qué? Porque tienen, no solo por la menor cantidad de antinutrientes, sino por la densidad de dichos hidratos de carbono. ¿A qué me refiero con esto? La densidad de los hidratos de carbono son la cantidad, en gran parte, la cantidad de fibra que contienen, que es un alimento para la microbiota de nuestro intestino. Entonces, son mucho mejores este tipo de harinas que habíamos hablado primero que las segundas. Ahora, em,
También es importante entender que consumir coco o almendra en su estado natural, las frutas, frutas secas en el caso de la almendra y la fruta en el caso del coco, es mucho mejor que consumir las harinas, ya sea de almendra o de coco. ¿Pero por qué? Porque cuando uno la convierte en harina disminuye la termogénesis, ¿qué es esto? Que nosotros tenemos que hacer menos esfuerzo para digerirla, por lo cual reduce la saciedad que nos da, absorbemos más caloría porque es mucho más fácil de metabolizarla y también aumenta el índice glucémico, que todos sabemos que no es el mejor índice para evaluar qué tan bueno o malo es un hidrato de carbono, pero es el que tenemos a nuestro alcance, por ende lo podemos utilizar. Otra cosa importante a destacar es que las harinas tienden a tener mejor palatabilidad, o sea, ser más ricas que el producto originario, por lo cual consumimos más. Otro riesgo que considero en este tipo de harinas es que se las usa generalmente para cocinar y tienen un alto contenido de omega 6. El omega 6 es un ácido graso poliinsaturado. Y cuando uno cocina los productos que tienen omega 6, cambian en su composición, por lo cual pueden alterar la proporción de colesterol bueno, colesterol malo, que posteriormente vamos a hacer un podcast de esto. Entonces, no serían 100% ideales para cocinar, pero serían mucho mejor que las de trigo. Ahora, ¿existe una luz al final del túnel? Yo me pregunto eso. ¿Qué alternativas tenemos? Partiendo de la base de que no deberían de ser productos que consumamos todos los días, o sea, debería de ser un gusto, definitivamente es una preparación muy rica hacer muffins de avena con miel o de harina de coco con miel y huevo, perfecto. Ahora, como un gusto, como algo esporádico, esa es mi recomendación. Entonces, a los pacientes que comen y se hinchan tienen que tener cuidado de no empeorar, ya que cuando comen y se hinchan pueden tener sensibilidad al gluten no celíaco, ser celíacos, tener intolerancia a la lactosa, tener intolerancia a la fructosa o tener otro tipo de intolerancia a los hidratos de carbono. Entonces, ¿siempre más fibra es mejor? No necesariamente. Quiero hacer una aclaración. Los productos integrales no son aquellos que se les adicionó salvado. Eso no es un producto integral. Un producto integral es el grano con todas las capas, ya sea de trigo o la avena, con todas las capas del grano. Y sería importante que para poder consumirlos tengamos algunas precauciones, como por ejemplo tratar de eliminar la mayor cantidad de antinutrientes. Los antinutrientes es un producto que, valga la redundancia, producen estos granos para defenderse del medio ambiente o de los ataques externos. ¿Cómo podemos nosotros eliminarlos o disminuirlos? Por ejemplo, si queremos consumir avena, dejarlo en remojo 24 o 48 horas antes, igual que el arroz. Es un tema interesante el arroz porque los chinos hace mucho tiempo ya pelaban el arroz, o sea, le sacaban la cascarita de afuera. ¿Para qué? Para que que tenga una mejor digestión. El arroz integral está muy de moda y no es malo, pero si vos cuando comes algún tipo de harina o arroz y demás te sentís pesada e hinchada, definitivamente no es la mejor opción. Entonces, cuando los ponemos a remojar 24 o 48 horas antes, mitigamos la cantidad de antinutrientes y disminuimos la dificultad que tiene en la absorción, en la absorción de proteínas, de zinc, de calcio, de magnesio, cuando no están previamente remojados. Esto se llama activarlos. Se puede hacer con la avena, se puede hacer con las legumbres sobre todo, y se cocinan mucho más rápido y nos caen mucho mejor. Por otra parte, es importante entender que si nosotros vamos a consumir arroz, el arroz blanco versus el arroz integral, si sos un paciente que come y se hincha, definitivamente el arroz blanco, pero
quién también le puede beneficiar? A esos pacientes que tienen resistencia a la insulina. ¿Y qué arroz blanco? El arroz blanco fino, que tiene un menor índice glucémico, como el arroz basmati, por ejemplo. Ahora, tratando de hacer una conclusión, no pasa nada con que un día nosotros nos hagamos unas preparaciones de este tipo de alternativas o que nos comamos algo de una panadería. Realmente no pasa nada. Ahora, si es habitual, si es algo del día a día, definitivamente no se los recomiendo, ya que basar tu alimentación en hidratos de carbono o que tu alimentación sea en altos porcentajes de hidratos de carbono, y esto me refiero del 40 al 50 por arriba, no es un enfoque que a mí me parezca el correcto para una salud a largo plazo, ya que se demostró que los pacientes que consumen este tipo de dietas tienen mayor probabilidad de generar resistencia a la insulina y posterior diabetes, los pacientes andan peor de su sistema gastrointestinal. Aparte de esto, se demostró la asociación entre los alto consumo de hidratos de carbono, sobre todo ultraprocesados, con algunos tipos de demencias. Entonces, resumiendo y contestando a la pregunta, y entonces, doctora, ¿qué como? Definitivamente te recomiendo huevos, carne, frutas y verduras. Bueno, pero yo no estoy muy acostumbrado a merendar, supongamos, huevos. Está perfecto, a mí me encantan particularmente, está perfecto. Ahora, somos animales de costumbre, por lo cual nos podemos acostumbrar a consumir más frutas, más verdura y más proteínas de buena calidad. Espero que te haya gustado, compartilo, los vamos a estar subiendo a iTunes y a Apple Podcast y a Spotify. Si te gustó y te interesa este tema, déjame un comentario y nos vemos en la próxima. Que andes bien.